Buenas tardes, amables televidentes de Conversación Franca por Su Mundo TV. Aquí estamos ya en la mitad de la semana laboral, miércoles, y como cada miércoles está con nosotros Joaquín Alberto Ramírez, que llegó hoy temprano. Ya hemos hecho un programa, aparte del que le vamos a entregar a ustedes. Joaquín, bienvenido de nuevo a Conversación Franca. Desde inicio, ¿verdad? Del programa, eso quiere decir que tendremos temas a desarrollar, ¿no? Hay mucha tela que cortar. Vamos a ver. Yo tenía un amigo en una tienda de la Duarte que él tenía un pulso de hacer su tijera. Ah, sí. Y ese corte quedaba derechito. Ah, sí, se trabajaba en el corte fiel. No, estoy hablando de la Gran Vía, aunque la Gran Vía no ha dado ningún tipo de propaganda acá, pero... No, pero esas tiendas emblemáticas sí, son tradicionales. Duarte, la mayoría han desaparecido. La Duarte como una gran arteria comercial. Sí, pero como que las plazas comerciales que se han creado prácticamente en todo el Gran Santo Domingo y en Santiago han sustituido esa plaza comercial por excelencia que era la Duarte. Sin embargo, fíjate cómo el Conde también desapareció, está dedicado a la artesanía. Te voy a dar un dato de inteligencia artificial. Yo soy una gente que me gusta ver el Waze, y Waze marca en diferentes colores donde hay tapones. Y para el Día del Padre, sí, la Duarte y la José Martí se veía roja. Sí, no es así, la Duarte de José Martí. Sí. Pero fíjate como otra arteria comercial también de las viejas arterias comerciales de la capital dominicana, que es la Avenida Mella, está al abandono ahí prácticamente. La San Martín también. San Martín también. San Martín no era tanto una arteria comercial así de tejido. La casa de cambio, ¿no? Sí, más bien, exacto. Casa de cambio. Pero se mantiene en pie, sigue siendo importante. Mira, Joaquín, el señor Daniel Toribio, que es el secretario de Asuntos Económicos del Partido Fuerza del Pueblo, pues produjo unas declaraciones que deben ser de reflexión para los partidos políticos existentes en la República Dominicana y para el propio Banco Central y el Ministerio de Hacienda. Él se refiere a los adelantos que ha tomado la presente gestión gubernamental a través del Ministerio de Hacienda, que es que controla todas las oficinas recaudadoras del Estado, aduana, Dirección General de Impuestos Internos, todas tienen que despachar con el Ministerio de Hacienda. Entonces ellos pues han solicitado unos adelantos a las empresas y a los bancos comerciales que ronda por alrededor de los 25.000 millones de pesos, con el compromiso de devolver estos fondos en un plazo de 4 años, comprometiendo así el próximo gobierno. ¿Por qué? Porque este gobierno, ¿qué tiempo le puede quedar? A partir de agosto, un año. Pero eso no es todo. Hacienda ha justificado esta acción señalando que situaciones similares ya se llevaron a cabo tanto en el año 2013, que estaba la gestión gubernamental del presidente Danilo Medina, y en diciembre del 2020. Si fue malo ese adelanto del 2013 de Danilo Medina, ¿por qué usted lo reproduce? ¿Y por qué lo reproduce en el año 2020 con una cifra de nada más y nada menos que de 20.000 millones de pesos, comprometiendo ingresos futuros por un periodo de 10 años? De 10 años, es decir, que va a estar comprometido el gobierno que se va a elegir en el próximo año 2024, el gobierno que se podría elegir en el 2028, y le quedaría esa colita de 3 años, el del 2028. Es decir, que esto real y efectivamente, si no es sancionado por el Congreso de la Nación, que es el primer poder del Estado en materia constitucional, aunque aquí tenemos la experiencia de que el primer poder del Estado es el Ejecutivo, por el accionar que tiene. Pero entiendo que esto podría ser, si se quiere, ya la firma, intencional o no intencional, de un futuro expediente en materia financiera de la gestión gubernamental del presidente Luis Abinader. Dice Daniel Toribio que resulta especialmente preocupante que este último préstamo de los 25.000 millones de pesos haya ocurrido al mismo tiempo que el Banco Central liberaba recursos que originalmente estaban destinados a financiar a pequeñas y medianas empresas, refiriéndose a los alrededor de 119.000 millones de pesos que liberó el Banco Central, tanto 35.000 millones de pesos de esto, del famoso encaje legal que tienen que tener en depósito los bancos comerciales de la República Dominicana. Y que el empresariado, las pequeñas y medianas empresas, se han quejado
de que no han recibido, de que ese dinero no se ha visto. Lo primero que se lanzaron, que fueron alrededor de 60.000 millones de pesos, eso duró menos que una cucaracha en un gallinero de gallina criolla, porque la gallina gringa no comen eso, ¿verdad? De gallina criolla, se fue de inmediato. Entonces los empresarios pues reclamaron al gobierno que dónde está el dinero, que ellos necesitaban tener mayor circulante para tener mayor poder de compra y poder disponer, si se quiere, de mayor disponibilidad para los usuarios de los productos y servicios que mercadean las pequeñas y medianas empresas. Entonces, esto entiendo yo que va a dar mucha agua a beber. En los próximos meses, la economía, señores, es el eslabón fundamental de los pueblos y es lo que está estrechamente ligado a lo político. Se podría esto reflejar posiblemente en los próximos torneos electorales, tanto de febrero como de mayo del próximo año 2024. Joaquín. Bueno, lo que resulta con este gobierno es que se le hizo de noche para la reforma fiscal. No pasó, hubo algunos intentos y se maneja con unos márgenes bastante estrechos. La presión tributaria del país, no sé si anda por el 17, el 16. Los organismos internacionales recomiendan que para que un país someramente se pueda manejar un Estado, debe andar por un 22, un 23%, o sea que hay una brecha bastante amplia. Y peor porque es un gobierno que no hace inversión, sino que se va esto en gasto corriente. A diferencia, por ejemplo, de las gestiones PLDistas, tanto con Leonel Fernández como con Danilo Medina. En el caso de Leonel Fernández, fueron característicos los megaproyectos, los túneles elevados, avenidas de circunvalación, etcétera. Pero eso tiene un retorno, porque lo que usted se está ahorrando en términos de combustible, de tiempo, de todo ese tipo de asuntos, esa obra al cabo de año y medio, 2 años, ya recupera eso y ya eso se va agregando como un agregado al país. En el caso de Danilo Medina, que no eran los grandes proyectos, pero sí las visitas sorpresa y la pequeña y mediana industria, entonces en un país como el nuestro y aún los Estados Unidos, no son las grandes empresas, las grandes corporaciones, aun cuando tengan mucho. A fin de cuentas, la suma de mediana y pequeña empresa son las que absorben el grueso de los empleos de un país. Entonces, este es un gobierno que se le va el dinero en sueldo, y ellos todos los puestos entendían, cuando estaban en la oposición, que eran lucrativos. Y cuando llegaron, no quería un sueldo de 17,000 ni de 21,000, no, y yo voy a trabajar por eso. Pedían 50 eso y yo no voy a venir. Gasolina. Yo voy a recibir 50 y no voy a asistir. Yeah. Y por esa razón incluso hay técnicos que se mantienen ahí porque eso es lo que manejan el día a día y el Estado tiene que tener un conocimiento de que tienen en sus manos. Entonces, evidentemente ha sido todo un despilfarro. Aún ese dinero, que como tú bien has dicho, Ramón, no es el mismo caso que había ocurrido en 2013, porque sabemos que en ese momento el presidente Danilo Medina hizo un nuevo contrato con la Barrigón. Y que comprometió solo su gestión gubernamental. Así es. Sí, entonces, sí. En este caso, no es un gobierno que está guayando en el aro y es gateando que va llegando, pidiendo préstamos, aprovechando la mayoría que tiene en el Congreso de la República, que debía ser, como tú has dicho, el primer poder del Estado, pero nada. Todavía la democracia dominicana tiene el Congreso como un sello gomígrafo, que no debería ser. Y no tienen este marasmo, esta situación, que ya la analizamos nosotros hace 2 semanas, y que se esperaba que esos fondos se destinaran a esos pequeños y medianos comerciantes, recibirlos para activarse económicamente. Y lo peor de todo, Joaquín, amables televidentes de Conversación Franca, es que no se ha cumplido con el procedimiento legal. Los procedimientos legales de operaciones financieras que establece la Constitución de la República, porque no es fortuito que cada año en el mes de septiembre, octubre, tiene que ser enviado el presupuesto y ley de gastos públicos para el próximo año al Congreso de la Nación, y el Congreso de la Nación
en 2 lecturas consecutivas, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República deben aprobar ese presupuesto de ley de gastos públicos. Luego de ser aprobado en las cámaras legislativas, pasa al Poder Ejecutivo para que se promulgue. La ejecución presupuestaria no inicia el día 1 de enero, como debe ser. Siempre se retrasa un poquito, en el mes de enero inicia. Y siempre, por eso ustedes ven que el mes más largo para cobrar a los servidores públicos es el mes de enero, porque se cobra temprano en diciembre, ya el día 20 ya todo el mundo ha recibido lo que va a recibir. Entonces usted tiene 11 días ya abajo del mes de diciembre, entonces se le suman 25 días del mes de enero, ese que va a 36, y a veces, en muchas ocasiones, en el mes de enero, las instituciones gubernamentales no pagan el 25, pagan el 27, 28, hasta el 30. A excepción del gobierno de Hipólito, que hubo un año que él retuvo los fondos para que le quedara. Sí, para que le quedara algo para Reyes, que le quedara algo para Reyes. Hipólito dijo a sí mismo, para que le guarde para Reyes, le vamos a guardar. Pero era no fue que él quiso guardarlo, sino por el mal manejo. Por el mal manejo de la economía, la inexperiencia, y no supieron hacerlo. Incluso ellos aplicaron, y yo lo recibí, porque no que era funcionario del gobierno de Hipólito Mejía, sino que era médico pasante. Recibía mi sueldo quincenal, y eso fue un problema. El Estado acostumbrado a hacer un pago al mes, entonces tuvo que duplicar el trabajo para hacer pagos quincenales. Sí. Y lo peor de todo esto, en adición a esto que acabo de decir, del incumplimiento de las normas legales establecidas, que el Congreso de la Nación es el único facultado para aprobar leyes impositivas, para aprobar impuestos. Lo peor de todo es que dice un viejo adagio en el mundo jurídico, que a confesión de parte, relevo de prueba. El Ministerio de Hacienda está admitiendo que ha recibido ese adelanto, tanto en el 2020 como ahora en el 2023. Pero tú estás diciendo como una amenaza, Ramón, el nuevo ministerio independiente, el Ministerio Público. Exacto, el Ministerio Público, entonces, independiente. Él debería actuar, gracias por enlazarlo, debería actuar, porque en realidad y efectivamente, ¿qué es el Ministerio Público? Independiente. Supuestamente no debe haber vaca sagrada, aunque sí se ha demostrado que hay vaca sagrada, porque yo quiero ver cuál es el primer funcionario sometido oficialmente a la justicia que se haya visto envuelto a manera de cuestionamiento, porque no se ha podido probar, porque no ha ido a la justicia en actos de corrupción. Hay un dato el único, el que era el director del IADI, no fue por corrupción, fue por asunto de acoso laboral y sexual, supuestamente. Acuérdate que Macarrulla, que era el ministro de la Presidencia, huyó Raudy Veloso. No, había dicho que costó mucho trabajo, mucho esfuerzo establecer ese Ministerio Público, lo que quiere decir que es un Ministerio Público Medellín Macarrulla. Sí, pero ya Macarrulla no está. Sí, pero le agradece. Macarrulla no está. Macarrulla huyó Raudy Veloz porque justamente él debió haber sido tocado por ese Ministerio Público Independiente, porque hay una obra monumental, una obra de alta, yo diría de necesidad nacional, que es la Nueva Victoria, un recinto penitenciario construido con recursos que el Estado recibió producto del acuerdo que llegó con la firma constructora brasileña Odebrecht en sanciones. Entonces ese dinero, como una forma de resarcir la justicia y como lo que se ha conseguido a través de la justicia, vamos a invertirlo en la justicia. La cárcel, la famosa cárcel La Victoria, es un depósito de seres humanos, es una cárcel ahí. Entonces, pues, vamos a hacer una cárcel digna, se construyeron todas las edificaciones, incluso el complejo deportivo, todo está listo ahí, a ley de un año para inaugurar. Pero como es prueba del delito, entre paréntesis, ahí se está destruyendo. Nadie le ha puesto la mano a eso, entonces se está destruyendo porque justamente tocó muy cerca a un funcionario, de los primeros funcionarios de esta gestión gubernamental, el que usted acaba de mencionar, el señor Lisandro Macarrulla. Y ahí está. Producto también de la misma incompetencia de este gobierno, porque eso debería ponerse en operación. Y es prueba del delito, pero nadie va a derrumbar eso. Esas paredes no se van a alterar, ¿verdad que no? No se van a alterar. Bueno, quizá hay una huella que se va a borrar. Bueno, que en materia de ingeniería, se puede usar los mismos términos que se usan en el área de contabilidad. Se puede hacer una auditoría, ¿verdad?
como se hace en medicina. Sí, yo he escuchado medicina. Un amigo arquitecto que trabaja en la Cámara de Cuentas y ese es el tipo de auditoría que él hace, de infraestructura, diferente al de los números que lleva los contadores. O al del médico, que es auditoría forense. También nosotros lo hacemos en los seguros médicos. Yo pertenecía a una ARS y mi misión es hacer calié, es decir, ir al hospital, confirmar que Ramón García es que está con su carnet, no un hermano, y confirmar que el procedimiento que el médico está estableciendo va acorde a esa enfermedad. Sí. Bueno, pero también hay lo que le llaman auditoría forense, a ver cuántos disparos le dieron a ese difunto, ¿verdad? También, sí, ¿cuántas puñaladas le dieron al difunto? Sí, mi profesor decía, el difunto Iván Brugar, él decía, mira, muerto, cuéntame, ¿qué te pasó? Porque el muerto, las evidencias que quedan van señalando. Recuerde el caso del sindicalista Barbarín Mojica, que una vez quisieron presentarlo como que él se había suicidado lanzándose del puente, pero él estaba en una posición, hay un rigor mortis, que es tú quedas como mueres, como si estuviera sentado, entonces no fue tirándose. O sea, la posición del muerto está diciendo que se murió en una silla. Bueno, porque lo tiraron con tu silla, quedó sentado ahí, después le quitaron la silla porque la silla era muy valiosa. Pero vamos a dejarlo sin silla, ¿verdad? Bueno, es un caso que quedó ahí pendiente de investigarse. Pues vamos a la pausa y regresamos en breve con más de Conversación Franca. Joaquín Alberto Ramírez, que está aquí con nosotros y que siempre nos sugiere temas a tratar con ustedes, que en los Alcarrizos, pues, se ejecutó, se celebró un teteo bastante... ¿Usted estaba por ahí cerca? Tengo un tiempecito. ¿O tenía su camarita puesta y pudo observar qué pasaba por ahí? No, me di cuenta por los medios, pero quiero resaltar realmente esto, es porque yo tengo una amistad con un cardiopediatra cubano de tanto tiempo que, bueno, él bautizó mi hija más pequeña, y mi hija más pequeña tiene 24 años, o sea que ya tú puedes saber que es una amistad de más de 24 años. Entonces a él le sorprendía, y eso es lo que yo quiero resaltar, que los dominicanos, una gran parte de nosotros, entendemos que la diversión va acompañada de trago. O sea, si no hay un trago, usted no se divierte. Eso pierde su tiempo. Sí, entonces... diversión sana no es practicar un deporte, diversión sana no es leer un libro, no es escuchar música, escucharte música, sino de esta manera. Entonces estos teteos, la gente se concentra, comienza, como es lógico, a la bebida de alcohol. No puedo hablar de otra cosa, no tengo datos en mano, pero sí es claro que, porque hay gente que no dejan que la botella se la lleven, sino que ellos la van poniendo para calcular las cajas que se han bebido. Sí, y eso es parte de la anécdota del día siguiente, muchachos. Ahí mira, vimos tanta botella, tanta botella caja. Y esto y lo otro. Entonces, ya la gente, subida en alcohol, que pierde la inhibición, comienzan a la actividad de la agresión. América Latina es la zona del mundo de mayor violencia. El 30% de los homicidios en el mundo entero se da en América Latina, aun cuando América Latina apenas es un 8% de la población. O sea, un gran contraste que tú tengas el 8% de la población, pero mate el 30% de la gente, todo el que muere en homicidio. Y entonces acá, ya con el alcohol y cualquier tipo de confrontación termina en un desorden. Hay una participación de la policía, un apresamiento de 331 personas. Ya tú puedes saber qué tipo de teteo. Fue un apresamiento masivo. Sí, ya tú puedes saber la magnitud de lo que había ahí en el lugar llamado Santa Bárbara de Los Alcarrizos, que es un municipio densamente poblado. Es un mundo, pero lo que quiero llamar la atención es, señores, pero cambiemos los parámetros de diversión. No hay que consumir constantemente ese alcohol.
Yo tengo una amiga que yo no podía ponerle fecha de una reunión un viernes porque ella estaba con separación de viernes. Pero hay gente que ya desde el viernes en la tardecita hasta el domingo consumiendo tanto alcohol. Tú sabes que aquí en este país hay una tendencia a reproducir lo negativo. Le encanta. El ejemplo de la 42, la parte alta de la capital dominicana, la frontera, por ahí por Capotillo, Simón Bolívar, Cristo Rey. Es más, en Capotillo, por allá Simón Bolívar, ahí cerca de la Sursa. Esa 42, donde funcionó un club, donde mi amigo Orión Mejía, pues, era parte del cuerpo docente del Club Florentino Santana. Florentino Santana, lo recuerdo muy bien como ahora, Flosa, Florentino Santana, funcionaba y ahí había una escuela. Te estoy hablando de los finales de la década de los 70. Esa escuela está ahí. Debe estar ahí, debe estar ahí. Finales de la década de los 70, donde predominaron los clubes deportivos y culturales, donde los barrios populares de la capital dominicana, de Santiago, La Romana, las principales provincias del país, en muy poco no existía un club deportivo y cultural, y por lo regular esos clubes deportivos y culturales tenían tres funciones. Primero, la cultura, los bailes folclóricos, la lectura, funcionaban como escuela gratuita porque en ese entonces no existía el presupuesto que existe hoy en el Ministerio de Educación. Así es. Entonces a los muchachos les cobraban una pequeña cuota de colaboración a los padres de ellos. Y esas escuelas, muchas de ellas estaban oficializadas, o sea, despachaban con el Ministerio de Educación. O sea, que el curso que se hacía ahí era un curso válido para el sistema educativo de la República Dominicana. Eso fue poco a poco desapareciendo de la cultura dominicana. Entonces se vinieron creando entonces los tipos de, como le llaman ahora, los teteos. Esto que no solo se consume alcohol, no solo eso, sino todo tipo de sustancia prohibida e ilícita. En el caso de la 42 hemos visto imágenes que se divulgan en las redes sociales que son escalofriantes. En el caso de ese lugar de los Alcarrizos, como tú muy bien dices, viene siendo la segunda parte de la 42. Así es que quieren ellos vender eso, porque conozco bien, he caminado los Alcarrizos en el día, cuando se puede. Entonces lo que quieren hacer es la segunda parte de este lugar, porque los Alcarrizos es uno de los lugares de mayor densidad poblacional y de más difícil acceso en algunos de estos lugares para la patrulla, para los policías accionar cuando es necesario. Mira, hay una anécdota del mismo Leonel Fernández, porque hay algo en común de aquella época. Todo lo que no teníamos internet, pues no existía el internet. No, ni se soñaba con eso. Nos juntábamos los jóvenes a discutir todo tipo de temas, farándula, deporte, política. Y él decía que una discusión que se dio en Villa Juana, hay malsófagos, hay personas que nada más se leen el título de los libros y creen que inmediatamente ya dominan el libro. Entonces, creen ellos que lo dominan. Decían que como dice el camarada, porque también hablan en presente por la admiración, el camarada Lenin, hay que dar un paso adelante para dar un paso atrás. Y entonces Leonel Fernández como que eso le llamó la atención y dijo que quería conocer al camarada. Al camarada, sí, él lo ha narrado en muchas ocasiones en mi presencia. Una serie de chanzas que hubo con él. Sí. Y por igual, o sea, yo entré a la actividad política a los 14 años de edad, porque precisamente yo salí derrotado, Ramón, de una discusión sobre la socialdemocracia. Me apabullaron, entonces yo fui al local del PLD de San Carlos a comprar la revista Política, Teoría y Acción, la número 12, con un artículo de un marxista norteamericano llamado James Petra. Entonces, te quiero decir, fíjate cómo los jóvenes de aquel tiempo, sin internet, buscamos intercambiar sanamente discutiendo los temas las discusiones que se producían, tú eres un niño delante de mí, tú no pudiste ver eso, las discusiones que se producían en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tu escuela, en la Explanada ahí. Yo participé en muchas de ellas, muchas de esas discusiones, siendo estudiante de la secundaria. Pero como tú estudiabas en la mañana, en la tarde, no íbamos a la universidad. No solo para ver las aulas que nos iba a albergar cuando concluyéramos el bachillerato, sino para ser protagonista o testigo presencial en primera fila de esas
discusiones acaloradas que se daban entre grupos que muchas veces terminaban a banderazo limpio, o muchas veces terminaban a banderazo limpio. Entonces, banderazo limpio, pero vamos a ver, aquí en nuestro país hace falta esto. Creo que el Ministerio de Cultura, vamos a enlazar una cosa con otra, ojalá. Hace tiempo que no está haciendo el trabajo que debería hacer. Recuerdo muy bien como ahora en ese parque Enriquillo de la avenida Duarte, remozado por la alcaldía pasada y vuelto a remozar por esta alcaldía, rescatado en la gestión de Roberto Salcedo, que estaba abandonado, un centro de prostitución femenina y masculina, que fue rescatado afortunadamente, y que cerca de ahí pues se construyó el Paseo del Libro, donde usted puede conseguir libros. No importa la edición, ahí tuve yo el privilegio de conseguir el libro Introducción al Derecho del doctor Salvador Jorge Blanco, que fue una edición muy reducida y que ese libro te cuesta en librería, si está ahora en librería disponible, debe estar por los 4 o 5 mil pesos. Sin embargo, yo lo conseguí en 200 pesos, prácticamente nuevo, prácticamente nuevo. Entonces, este Ministerio de Cultura, que lo preside ahora nada más y nada menos una profesional de la comunicación, una mujer, si se quiere, de nombradía, como presentadora de televisión, de productora de programas de televisión, debería tratar de rescatar la famosa retreta que se significaban domingo tras domingo, en los parques no solo provinciales, sino también de aquí, del Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, y te cito el Parque Enriquillo, que ahí lo vi, en el Parque de Las Palmas, en Los Minas, que tú conoces muy bien, el Parque Las Palmas, en Los Minas, también se llevaban a cabo los domingos este tipo de presentaciones. Tanto las alcaldías en sentido general lo han abandonado, como el Ministerio de Cultura, y en aquel entonces no existía Ministerio de Cultura. No, era junto con Educación. Lo que existía era una dirección de cultura, una dirección de cultura, no el Ministerio de Cultura. Ahora con mayor énfasis deberían darse, y quiero rescatar a propósito de este gobierno, de esta gestión gubernamental, la gestión de Tony Raful como ministro de Cultura. Fue el primer ministro de Cultura de la República Dominicana cuando se creó. Tony Raful pues trató de hacer un trabajo, si se quiere, aceptable, y yo diría que bueno en materia de rescate de la lectura, pero lamentablemente, bueno, la Feria del Libro que él desarrolló, que le tocó hacer creo que dos, fueron Feria del Libro, yo diría, maravillosa, que luego vino el presidente Fernández y la internacionalizó, la convirtió en Feria del Libro internacional. Fíjate cuáles eran los criterios, porque cuando yo era subsecretario de Interior y Policía, el Archivo General de la Nación era parte de Interior y Policía. Se entendía que esa información era seguridad. Sí, seguridad nacional. Y sin embargo, nada, lo que es cultura. Que bueno, ahora afortunadamente el Ministerio de Cultura. Como debe ser. Entonces, es más, eso era un exilio. El que mandaban Interior y Policía para allá porque se calentó, lo mandaban al archivo porque no tenían prácticamente muchas cosas que hacer. Y una forma de no cancelarlo, sino tenerlo exiliado dentro de la misma institución. Sin embargo, lo importante que es el archivo en el rescate de muchas informaciones, de la historia de nuestro país, incluso ellos han propiciado a los escritores, le han dado apoyo para que produzcan, y el país necesita gente que escriban, y lamentablemente no hay ese hábito de lectura. Como tú dices, yo no me atrevo a decir qué sustancias son, pero por lo menos las que yo estoy viendo, Ramón, son... No, porque es que es así, en la 42 tú ves los videos, ahí tú no encuentras lo que tú no buscas. En materia de sustancias alucinógenas, de alcohol, lo que tú no buscas. Pero si tú quieres encontrar triculí, ahí está. Si quieres encontrar la amiga, encuentra la amiga ahí. Todo lo que tú quieres encontrar, ahí no encuentras. Y cualquier polvo blanco. Sí, y lo bonito es que esto no cierra, eso 24 horas. 24 horas y no se cierra, ahí no hay vacaciones. Vamos a la pausa y regresamos en breve con más de Conversación Franca. Acabas de ir al salón, te sientes bella, lista para enfrentar la rutina, pero con el ajetreo del día, tu cabello puede ir perdiendo su encanto, luciendo frisado y hasta maltratado. El Living Ristel 69 mantiene la belleza de tu peinado a través de una efectiva fórmula con aceite de argán que humecta y acondiciona profundamente tu cabello, eliminando las horquetillas y la resequedad. Dale valor a tu cabello con el Living Ristel 69, un producto de Laboratorios Ristel.
Un producto de Laboratorios Risset. Estás viendo Conversación Franca por Su Mundo TV. Libera la suavidad de tu cabello con Smooth and Sleek, suave y liso. Una línea completa con aceite de argán y queratina que acondiciona tu cabello con efecto Botox de raíz a punta. Desde la primera lavada. Olvídate de la resequedad y de las puntas abiertas. No lo cortes, hidrátalo y déjalo florecer con Smooth and Sleek, suave y liso, de Laboratorios Risset. Regresamos con más de Conversación Franca por Su Mundo TV. Joaquín Alberto, que es uno de los artífices, un hombre que no desmaya, que cree en más democracia, ese proyecto hermoso que ha tenido sus altas y sus bajas, pero se mantiene. Bien. Se mantiene, pues no quiere hablar ahora de los acuerdos de más democracia, ¿verdad, Joaquín? Sí, ahora está la coordinación. Bianca Mato. Una dama. Primera vez, sí. No, entre las características de más democracia, que es un espacio ciudadano, plural, en lo que hay personas que confluyen de diferentes posiciones políticas y que no tienen. O sea, estamos periodistas, están de la Fuerza del Pueblo, están PRMistas, hay reformistas. Homero era parte más democracia, el actual vocero. Él nunca asistió. Sí, pero vamos a dar una licencia, ¿verdad? Por las funciones que están desempeñando ahora, que no asisten. Pero hay gente también de este partido acabado de reconocer, Justicia Social, que dirige Julio César Valentín. Hombre dichoso, Julio César Valentín. Oye, ese hombre más dichoso que el salchichón. Quizá tú sabes que, y escúchame, pasé un paréntesis ahora. ¿Tú sabes cuántos años le costó a Antonio Marte que formara el partido? Primero la gente, ¿verdad? Primero la gente y luego el reconocimiento, alrededor de 8 años. Alrededor de 8 años tienen eso. Y sin embargo, Julio César Valentín, que renunció del PLD en noviembre del pasado año 2022 y que no comenzó al otro día a trabajar para el proyecto político, sino dijo que iba a anunciar, todo el mundo rumoraba que iba a ir a la Fuerza del Pueblo, al PRM, ¿verdad? Sin embargo, en menos de 9 meses, 10 meses, vamos a decirle así, ¿tiene un partido político reconocido? Sí, la razón es sencilla, yo voy a sacar mi celular por eso. y es que ahora, gracias a la tecnología, bueno, yo tengo ahí de contacto 5.780 personas. Yeah. Yo, una sola persona, 5.000 y pico. Entonces hay personas que no es que se sientan parte, sino que dicen, bueno, usted quiere, sí, hombre, estoy de acuerdo. Usted es mi cédula. Y ahora, gracias a la tecnología. Él tenía como 500.000 entonces. Se pasan, sí, se da, y quizá la fuerza a la cual se va a aliar le ha prestado unos cuantos datos de esto. Lo ha ayudado. Entonces ya es mucho más fácil. Porque lo que hace la Junta de Territorial es verificar. Bueno, si Ramón García Tavera dice que está de acuerdo con ese partido, sí, dame a ver la cédula. Ah, sí, pero coincidió el número de cédula y nombre. No se hace una verificación. Lo verifica, va a dar. Lo único es que el esfuerzo que se hacía es distinto. Recuerda los tiempos de Voz, que en una parte él dijo, no, yo quiero ver la actitud de las personas y que vayan al local. Entonces la gente iba al local, había una mascotica, la gente anotaba su nombre y ponía su cédula y su firma y se le daba un carnecito que se doblaba en dos. Y mucha gente lo conservó. No, y la Junta en aquel entonces verificaba, hacía una, si se quiere, buscaba una muestra aleatoria y visitaba, aunque a mí me consta. Pero ahora no, y eso no se visita. No, y siempre la Junta lo va a hacer así, que verificar la cantidad de firmas que se requiere. La Junta podrá verificar, vamos a suponer, 300 se hacen mucho. Y si las 300 todas coinciden, esa muestra está diciendo que eso es válido. Que eso es válido porque también en la muestra, si hay un 5% de error, ya eso llama a la atención. Bueno, a Valentín no le tocará nada en este año del presupuesto, pero el próximo año le toca su boronita, ¿verdad? Sí, porque hay elecciones. Se le tocará, bueno, sí, pero hay una entrega antes de,
y entonces de este 20% que son para los minoritarios se entrega. Casualmente... Lo dividen entre más, entonces le toca menos a todos. Sí, eso es de las partes que nosotros pensamos. Más Democracia el lunes se reunió bajo la dirección de Bianca Matos, que es la primera dama que dirige este espacio, que ya tiene 7 años en el país. Ha tenido cada año un coordinador, y esta vez tocó la primera coordinadora. Y el mensaje que queremos dar es que no es una institución de nadie que se sienta dueño, porque tú te fijas, Ramón, hay una crítica con los dirigentes de los partidos políticos, pero vete a los sindicatos, vete a las ONG y te vas a encontrar con la misma gente 40 y 50 años. ¿De qué Gabriel de Río usted está hablando? No, Profamilia, por ejemplo. ¿O de qué Pepe Abreu tú estás hablando? Exactamente. Gabriel de Río, yo tengo 64 años de edad, lo cumplí en enero. Y desde que nací en el vientre de mi madre, yo escuchaba hablar a Gabriel de Río como parte de la CNTD. Qué sé yo, Sindicato Cristiano era que aquel entonces. CAS. Sí, la CAS. Sí. Algo así, todavía está en eso mismo. Exactamente. Entonces, eso no solamente se da a nivel político, sino que se da en otras instituciones. Nosotros decidimos presentar un informe sobre la calidad de la democracia, porque los informes que hemos recibido recientes siempre han sido de firmas extranjeras, aún el que preparó la Universidad INTEC con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que fue el más reciente, y ya creo que tiene 2 años, 3, toda la información procedía del exterior, no habían datos locales. Nosotros lo estamos haciendo en base al eje de lo que es la participación política, la cultura política, las libertades civiles, los procesos electorales y la gobernanza. Son los 5 ejes que hemos tomado en cuenta, y dentro de ello hay una serie de aspectos a considerar, por ejemplo, ese mismo que mencionamos ahorita del Congreso, de cuál es la función real del Congreso, si se convierte, como debe ser, en un primer poder del Estado. Recordemos que en la pandemia, tanto el gobierno de Danilo Medina como el de Luis Abinader, que le correspondió manejar esa situación, ellos no podían, por más presidentes que fueran, suspender temporalmente derechos fundamentales, como son el de la libre asociación. Tenía que ser aprobado por el Congreso. Libre tránsito. Tenía que ser aprobado por el Congreso. Se sometía a eso, al Congreso, y el Congreso entonces... El famoso estado de emergencia. Sí, ratificaba. Y no pueden ser permanentes, o sea, tiene que ser algo muy entendible, como una conmoción, o un problema en el orden institucional, o como esto que fue una pandemia, y el nombre lo dice, pan es todo, afectaba al mundo entero, una estela de muertos, creo que 7 millones de muertos hubo con el caso de la COVID. Esta encuesta que nosotros vamos a hacer, la haremos con todos los criterios que tienen las grandes firmas encuestadoras, o sea, una distribución geográfica, social, de sexo, para que los datos sean lo más fidedignos posible. ¿Y cuándo se inicia el levantamiento? Ya hay una comisión formada, integrada y encabezada por la misma coordinadora general, Bianca Matos. Ahí están 2 amigos suyos, Luis Montero y yo. Montero, es una... sí, y ahí está integrada esa comisión Catalina Olea, casualmente es la secretaria de Asuntos Internacionales de Justicia Social, para que tú veas qué suerte tienen. Bueno, pues vamos a desearle suerte a Más Democracia ahora en estos precisos momentos que vive el país de efervescencia política. Pues entiendo que este escenario de Más Democracia es propicio para esto, justamente donde está en cuestionamiento la democracia interna de los partidos políticos. La mayoría de los partidos políticos, a diferencia del año 2020, no tienen esas primarias abiertas de participación de toda su membresía y del público en sentido general. No la hay. El PLD, que fue el que propuso y aplicó, el único partido que aplicó esas primarias abiertas, que le costó
justamente esa entidad política su desplazamiento del poder por la forma, los disgustos que provocó en los resultados de esas primarias. Luego el PRM, que se manejó, era el potencial partido a ganar las elecciones, pero se manejó con su primaria, pero una primaria cerrada. De que tú tenías que estar como debe ser, una primaria en base a la persona que tú tienes inscrito, que son los que deben decidir quiénes van a ser sus candidatos a los diferentes puestos de elección popular. Los demás partidos del sistema pues hicieron su asamblea, una especie de una primaria cerrada también, porque la asamblea quiere participar los miembros de ese partido. Que la gente ha pensado que la democracia es cada 4 años, la democracia es diaria. Es diario. O sea, el tema, por ejemplo, de la seguridad pública es un tema de seguridad. El tema de seguridad es un tema de democracia, mejor es lo que quiero decir. El tema, por ejemplo, de legislación igual para todo también, porque la legislación que existe del régimen electoral favorece a los más grandes, y fíjate, yo soy de un partido de los más grandes. Sí. Eso de dividir el presupuesto 80-20, 80 para los mayoritarios y 20 para todos los chiquiticos, no crea una competencia en igualdad de condiciones. Y justamente los mayoritarios son los que tienen mayores posibilidades de conseguir más. Hace una ley para ellos porque ellos tienen mayoría. Solo cobrándole una cuota, como se cobraba en el pasado, los partidos políticos, no sé si ahora lo cobran. Con eso tú tienes. En mi intermedio sí se cobra. Fíjate cómo, a propósito de esto, antes de la pausa, como el sistema de partido político, justamente el único partido que cobra por inscripción de precandidatura es el partido gobernante. Sí. Pero lo hizo también en el 2020. Sí, es viejo. Lo que pasa es que ellos quieren evitar el fenómeno Miguel Solano. Miguel Solano es un amigo nuestro. Tú debes conocerlo. Miguel Solano se inscribió como candidato presidencial y sacó 3 votos. Bueno, pero esa es la democracia, esa es la democracia. Y debe estar abierto para todo. Un Polanco, un apellido Polanco, que también en el partido del PLD, él estaba en todo, aspiraba a presidente. Bueno, no, ahora Hipólito Polanco está en la Fuerza del Pueblo. Polanco, sí, ahora está en la Fuerza del Pueblo. Mi amigo Hipólito Polanco, lo lamentable era que como candidato presidencial se quedaba en Villarriba, en su comunidad. Y bueno, tú no vas a ganar si tú no sales de Villarriba. Yo pensé que él era de Moca. No, él es de Villarriba, provincia de Duarte. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato ya con la parte final de Conversación Franca. La cumbre de África. Eso es lejos, Joaquín. Me fui a San Petersburgo, porque recuerda que antes de la... Lo he visto por video. Yo no he llegado tan lejos. Por video yo lo he visto por video. Lo más cerca he llegado por ahí a Holanda y Bélgica, y está todavía lejos. En la costa de Marfil, en África, ya. Bueno, yo he ido a África, yo he ido a Kampala, Uganda, he estado ahí. No, yo no he ido para allá. Los monos me secuestran para allá, los gorilas. No, oye. Ya no hay gorilas. Tengo una anécdota de paso, y es que allá fue un iraquí a una reunión que yo tuve de Naciones Unidas que convocó en Kampala, que es la capital de Uganda, y el sujeto no quería salir del hotel con miedo y que a la fiera. Y después usted es un país estaba en la ciudad. Guerra. Estaba en la ciudad. No, estamos hablando de un hombre de Irak, que es un país invadido, en enfrentamiento constante. O sea que para mí, yo me sentiría menos seguro en Bagdad, la capital de Irak, que en Kampala. Pero bueno. Yo estuve en Israel en el año 85, en Monte Carmel. Monte Carmelo. Monte Carmel, que es un lugar que se parece a Tajarabacoa. Y ahí yo me sentía inseguro. Y no había la inseguridad de ahora. Me sentí inseguro ahí. Y un lugar exquisito, bellísimo. Sí, porque eso se da en varios puntos. Tu querida amiga Teotiste Sánchez en una ocasión estuvo en Jerusalén, y uno a veces generaliza, cree que estos enfrentamientos entre judíos y palestinos es general, y son en puntos muy específicos. Ha sido histórico, siempre. Ella dijo que no, que ella sintió una gran paz espiritual estando allá. Bueno, pero esta cumbre, que es la segunda que hace Rusia con países de África, se dio apenas con 17 jefes de Estado. La anterior había sido 4 años atrás con 43. Y hay que tomar en cuenta, pues mucha gente cree que África es un país. No, un continente. África es un continente con 54 estados. Más estados que América, que tiene 35. Exacto. Y más estados que Europa, que hay varios países que no son miembros de la Unión Europea, pero la Unión Europea en sí tiene 27. Esto un poco... Y África era el lugar donde iban a buscar los europeos.
Iban a buscar esclavos, iban a buscar todo ahí, de todo. No, ahí hicieron una división arbitraria en 1884, partieron con líneas rectas comunidades. Imagínate tú una comunidad unida, entonces le trazan medio a medio una línea fronteriza. ¿Qué genera eso? Fundamentalmente los países de la llamada África por encima del Sahara, donde está el desierto. Estamos hablando de Egipto, de Libia, de Túnez, de Mauritania, de Argelia, de Marruecos. Esos países fueron divididos artificialmente por las decisiones de los imperios de Europa. Habían creado hasta zoológicos de seres humanos, llevar personas porque eran negras y tenerla en exhibición en varias ciudades de Europa. Y ahora, como quiera, sacar la mayor cantidad de minerales estratégicos, como son los radiactivos, como el caso de Francia, que tiene una asociación de 14 países que le extrae todos sus minerales y además le tiene un control vía la finanza, porque hay un franco establecido para los países de África. Eso quizás fue una de las medidas que tomó Putin, de tener alianza con varios de los países francófonos de África. De hecho, recientemente, si tú viste la prensa, hubo un golpe de Estado en Níger. Ah, sí, Níger. Y ahí alguien exhibió una bandera rusa. Lo que te quiere decir también que le está entrando desde una guerra a un país como este, rico en la producción de minerales que se utilizan en la energía atómica. ¿Estará buscando Rusia aliados para el asunto con Ucrania? Lo que está señalando esto es que tenemos este mundo multipolar donde va a quedar un eje, Estados Unidos lentamente muriéndose, que Estados Unidos cada día más tiene menos participación en el mundo, y esta unión del BRIC, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que ya ellos solo tienen un Producto Interno Bruto más grande que el G7, que Alemania, Japón, Italia, Canadá, Francia, Reino Unido. Es un asunto geopolítico con un eje ahora chino, ruso, Rusia yuanizándose, porque ahora Rusia va a pedir que le paguen el yuan para debilitar el dólar, y el dólar no va a desaparecer 100%, y yo digo que en este pleito geopolítico mundial, la gran perdedora va a ser la Unión Europea, que va a estar en el medio. Bueno, sin duda alguna, tal parece, lo que yo visualizo, y creo que quizás tú lo puedes compartir, que de este conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, Rusia va a salir fortalecida. A la corta o a la larga va a salir fortalecido en la parte económica. Yo creo que no, yo creo que esta reunión incluso es un poquito para calmar los ánimos, porque hubo un acuerdo, acuérdate, con el cereal. Sí. La característica es que hay un mar negro, y por la vía de Ucrania, para poder sacar algo en barco, tiene que ser por el mar negro, por ahí, obligatoriamente. Y también lo hace desde Moscú. Moscú está a 600 metros de la costa, y tiene ahí la península de Crimea ocupada también. Entonces todo pasa por un pequeño callejoncito llamado Bósforo, que es la parte, un canal donde se une Turquía. Turquía tiene una parte europea bien pequeña, Estambul, y la otra parte que es asiática. Entonces hay un acuerdo de que los barcos que transportaban cereales eran supervisados por personal de Naciones Unidas, personal de Turquía, que era un país mediador, y de ellos mismos, Ucrania y Rusia. Veían que no era un tráfico de armas, que lo salía. Porque gran parte de ese cereal también se dedicaba a África. De hecho, en los acuerdos que estableció Putin en San Petersburgo fue de seguir entregándole a varios países de eso cereal gratuito y darle armas gratuitas. Bueno, vamos a esperar entonces la conclusión de esta cumbre y esperemos resultados positivos para el mundo, porque esto que tú acabas de decir, la crisis de los cereales,
puede afectar a muchas naciones. Ucrania es la productora de alrededor del 12 al 15% Ramón, de los cereales que recibe el mundo. Con 56% de su terreno cultivable. Eso es una maravilla. Sí. El 12 o el 15% sí. de esos cereales llegan al mundo, y República Dominicana usted me dice, bueno, no va a llegar una libra de trigo de Ucrania, pero llega de Argentina, y si aumenta el de Argentina, aumenta aquí también, nos pesa. Bueno, será hasta una próxima entrega, señores, de Conversación Franca por su canal, Su Mundo. La gracia, como siempre, a Joaquín Alberto Ramírez. Bueno. Su Mundo TV.